Estás en el estudio, vamos a saludar a la docente Romina Recia. ¿Cómo te va? Bien, hola, ¿qué ¿Bien? tal? Buen día a todos y a todas. Bueno, ¿te acomodaste bien ahí? ¿Todo bien? Sí, yo creo que sí. ¿Está la temperatura Perfecta. bien? En comparación de afuera, acá estamos muy bien. Bueno, buenísima. Romina es docente del Colegio Secundario del Liceo Informático. Dio el sábado una clase abierta de educación sexual integral, que es lo tuyo, digamos, lo decimos así. Así es. Sí, Ujú. sí, sí. En realidad soy bióloga, docente de lo que es ciencias naturales, pero tengo capacitación en ESI y trabajo el espacio curricular de ESI en los profesorados de ciencias políticas y tecnología del nivel superior del liceo, además del secundario. Ujú. ¿Imaginabas que a esta altura de los tiempos la ESI iba a sufrir un ataque tan grande como el que está teniendo? No, la verdad que no. Como veníamos trabajando y como nos veníamos capacitando la mayoría de los y las docentes, era una ley que ya estaba instalada, que se estaba trabajando, además costó mucho también empezar a implementarlas en las instituciones por una cuestión de desconocimiento, de miedos, de falta de información, pero la verdad que fue una sorpresa el año pasado cuando se empezó a escuchar de que la ESI no tenía sentido y que los y las adolescentes se educaban la sexualidad a través de la pornografía, lo cual nos pareció terriblemente violento porque sabemos que la pornografía es opresiva, que es violenta y que no representa la afectividad de la sexualidad, sino de que lo único que manifiesta es el coito y el placer principalmente en el hombre. Todo atado además a un presidente que tiene particular, Discursos no, violentos, sí, violentos y pornográficos, todas sus totalmente. metáforas fálicas. Lo terrible de aquel día que dijo el Estado es el violador de los niños envaselinados en el jardín de infantes, o sea, toda esa imaginación que necesariamente parece hasta anecdótico si se quiere, o en todo caso meterse con algo muy psicológico de una persona, pero es el presidente, pero que sin embargo derrama en decisiones políticas o en no decisiones políticas. En concreto, para quienes en este momento educan sobre la ley de educación sexual integral, ¿qué están padeciendo? ¿Qué tipo de recorte? ¿Qué tipo de temor respecto de lo que viene? ¿Qué tipo, incluso yo supongo que esta nueva postura institucional envalentona a padres y madres que miraban de reojo la ESI desde casi siempre? Sí, yo creo que lo que se está notando mucho es la vuelta de la reproducción de esos discursos hegemónicos, donde se trabaja solamente, donde se habla desde lo binario, desde la condición biológica de la sexualidad, y sabemos perfectamente que la sexualidad es política, no es solamente biológica, es una construcción social, histórica, cultural, económica. Entonces, lo que vemos es que hay una falta de información, una falta de capacitaciones hacia los docentes y hacia las docentes, que por ahí en otros años y con otros gobiernos hemos tenido más acompañamiento a la hora de capacitarnos o de obtener mayor información. Uh-huh. ¿Y crees que las decisiones del gobierno nacional derraman en otros organismos e instituciones? Digo, uno ve que el gobierno toma decisiones antipáticas en tonos violentos y exacerbados, con las que hay mayorías que no coinciden a veces, pero que sin embargo hasta por cuestiones parecidas a la culpa se le impone un freno, por ejemplo. La ESI que venía creciendo en capacitación, en entendimiento comunitario de lo que significa, en resultados concretos de los programas vinculados, se frena también por otros organismos que frente a este ataque del gobierno nacional dicen, bueno, me corro un ratito, me aparto. Sí, por supuesto. Hay una desarticulación totalmente de lo que es la ley, una mala información de lo que es la ley y que donde se vuelve a decir que es una ideología, cuando sabemos que no es ideología, sino que la sexualidad es algo que se va construyendo en las personas a lo largo de nuestra historia, de nuestras vivencias, del contexto cultural en el que estamos, del contexto social o social económico, de las familias, y por supuesto que se vuelve a trabajar o a ver a la sexualidad desde el punto de vista desde lo privado y no desde lo público, cuando sabemos que es algo colectivo y que la ESI, o la ley de la ESI mejor dicho, lo que representa es un derecho, y que los derechos son sociales y no individuales. Entonces empezar a trabajar y a volver a remontar
esa idea de que la sexualidad la construimos socialmente y más allá de lo que es la perspectiva personal de la sexualidad de cada uno y de cada una. Ujú. Frente a eso que parece un vaso medio vacío, o más de medio vaso capaz, después veremos. No, te pregunto por el vaso medio lleno. ¿Hay una esperanza, una expectativa? Vos laburás con pibes y pibas. ¿Qué estás viendo ahí? A eso iba. Yo creo que las esperanzas y las expectativas están en los pibes y en las pibas, en las adolescencias, que son los y las que demandan información, porque la verdad que cuando nosotras, hablo en plural porque somos 3 docentes las que llevamos a cabo estos proyectos que es Hablemos sobre Violencia, para empezar a problematizarla, a mirarla críticamente y a la prevención, sobre todo. Es la idea siempre de trabajarla. Son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes las que nos avalan, nos acompañan y nos exigen, porque desde ahí vienen las exigencias. Y ahora también que se está trabajando, y espero que se siga, las asambleas, los estudiantes que se van reuniendo para poder ellos mismos y ellas mismas también decidir qué es lo que quieren aprender o desde qué se quiere hablar. Porque eso también es empezar a escuchar las demandas de información, porque hay una creencia social de que las adolescencias saben un montón de sexualidad, o sea, la tienen reclara. Y la verdad que no. Lo que tienen en claro por ahí es lo que les muestran los medios de comunicación, la pornografía que figura en las redes sociales, que se van compartiendo, pero eso sabemos que no es información, que no es educación. Entonces también empezar a desarticular y como a reeducar a los y las estudiantes y a la población en general. Por eso también siempre cuando trabajamos a puertas abiertas desde la institución, o sea, es más allá de los estudiantes y las estudiantes, de toda la gestión institucional, de los y las docentes, es abrirle la puerta a la comunidad, que vengan las familias, donde también ahí vemos un montón de resistencia y también se trabaja mucho la ESI con las familias, porque notamos que por ahí cuando los invitamos o invitamos las familias vienen a firmar una autorización, como diciendo, sí, yo habilito a que enseñen ESI o qué contenidos van a trabajar, porque también eso es que vemos mucho, ¿no? Se viene a cuestionar los contenidos de la ESI, pero no, por ejemplo, los contenidos curriculares de matemática, no los contenidos curriculares de biología o de construcción ciudadana. Entonces, ¿cómo puede ser que solamente se cuestione la educación sexual y no se cuestionen otro tipo de miradas que se le da a la educación? Y siempre lo que trabajamos es decir, bueno, nosotros desde nuestras disciplinas, de las diferentes disciplinas que se trabajan en los colegios secundarios, es darle siempre la mirada crítica a la realidad. Entonces, de esa manera podemos abordar la ESI sin la necesidad de decir es un taller, sino es trabajarla diariamente, abordarla todos los días, prestar atención qué es lo que sucede en el aula, porque ahí es donde nosotros y nosotras las docentes encontramos los disparadores para poder empezar a trabajar diferentes temáticas. Es el reclamo de los y las estudiantes. Por supuesto que la ESI también trabaja las infancias. En mi caso, yo trabajo más en adolescencia, pero por ejemplo, en el liceo hay nivel primario, hay nivel inicial y también se trabaja con las infancias. Hace poco pasó una situación en 3er, 4º grado, no me acuerdo, en donde uno de los estudiantes en la hora de arte dibujó un pene. El escándalo que se armó entre los niños y las niñas. Entonces ahí también, ¿no? ¿Qué mirada tienen los niños y las niñas sobre su cuerpo? ¿Y por qué dibujamos siempre penes? Porque la verdad que si entramos a cualquier institución educativa, lo único que vemos dibujado en las paredes son penes. Penes que ni penes le decimos, ¿no? Porque el dibujo, pero claro, sí, es una típica. Claro, entonces ahí también está la mirada fálica sobre la sexualidad. Claro. Y por ahí cuando trabajo la ESI desde formación docente, una de las primeras clases es dibujen un pene y una vagina. Y después me pasa de que me googlean la vagina o la vulva, estudiantes mujeres, estudiantes varones, digo, ¿cómo van a googlear algo que tenemos, que está biológicamente en nuestro cuerpo? Y entonces ahí también empezamos a trabajar. Otra complejidad. Claro, ahí también empezamos a darle esa mirada al cuerpo, ¿no? A la corporidad, qué es lo que vemos representado y qué interpretamos también como masculino o femenino y empezar también a desconstruir esas representaciones en cuanto al cuerpo, porque por ahí hay demandas de los estudiantes en cuanto a la corporidad, es qué pasa con las corporidades trans. Claro. Que nos enseñan en las escuelas. En mi caso, que trabajo biología, entre otras materias, cuando vamos a la parte anatómica, que trabajamos los sistemas reproductores y vamos a las fotocopias, bueno,
a las imágenes de los libros, vemos dos tipos de genitales, el femenino y el masculino, pero totalmente hegemónico. Entonces, Sí. ¿qué pasa con los cuerpos o la genitalidad de las personas trans? Entonces, ¿por qué no representamos? O las personas intersexuales, que son distintas. Después te pasa, o como me pasó a mí. Y en ese sentido, te interrumpo el Sí, sí. recorrido, pero después seguí. El material bibliográfico no ha tenido adaptación todavía. No, hay un material bibliográfico de la ESI, que son los primeros cuadernos que salieron en el 2012. De ahí no ha habido como una recuperación de la bibliografía para trabajar las demandas, porque en realidad también la ESI se va construyendo en función a las demandas Claro, de obvio. los y las docentes y de los y las estudiantes. Entonces, capaz que en el 2012 o en el 2006, cuando se sancionó la ley, no estaba tan pensada, bueno, no estaba la identidad de género o la ley, mejor La dicho, ley de identidad que de hoy género, sí, que eso claro. también fueron políticas públicas que se fueron derivando a través de esta ley, como la ley de matrimonio igualitario y otras leyes que fueron surgiendo posterior al 2006, y por ahí sí después no se actualizó la bibliografía. Ujú. Y para no cortar el relato que estaba Sí. haciendo, un estudiante, ex estudiante actualmente, vino un día y me manifestó que estaba conociendo a un chico trans, pero que no se animaba todavía a tener relaciones sexuales. Entonces, mi pregunta era ¿por qué? ¿Y por qué me estaba contando eso a mí particularmente? Y ella me decía que porque no sabía con qué cuerpo se iba a encontrar, Ujú. no sabía cuál era la genitalidad. Entonces era si estaba hormonizado, no estaba. Entonces empezar a trabajar, que la verdad que después de eso ahí yo también me lo empecé a cuestionar, Claro. porque tenemos esta mirada heterosexual sobre los cuerpos, entendiendo de que todas las personas son heterosexuales y sabemos que no. Entonces también empezar a abordarlo desde la identidad de género, desde la perspectiva, como la violencia o como todo lo que vamos trabajando, para que estas problemáticas no surjan. O por lo menos no se planteen eso, sino que entiendan que los cuerpos son diversos. No hay un tipo de anatomía que represente al hombre o un tipo de anatomía que Claro, represente a porque la si no mujer. queda como lo que viene ocurriendo, es lo otro, en Claro, vez de ser. lo raro, lo Exacto, en patológico. vez de poder abordarlo con amabilidad, con cariño, con amor, es algo extraño que viene. Claro, ¿qué hago con esto? Sí. Entonces ahí también la afectividad o el vínculo desde la afectividad también es fundamental trabajarlo, porque la verdad que la mayoría de los vínculos que nosotros y nosotras podemos observar en el aula son muy violentos, noviazgos muy violentos, relaciones entre amistades muy violentas, que pueden decirles tóxicas o no, Mm. pero entonces empezar a desnaturalizar, o sea, nosotros tenemos estudiantes de primer y segundo año que están sentados juntos y sobre todo los varones y se pegan, y se pegan, y se pegan, y es esa forma de contacto. Entonces, no, o sea, también puedo expresar la afectividad desde otro punto de vista que no sea a través del golpe. Pero bueno, todo eso se va enseñando, se va construyendo y también se tiene que invitar a las familias para que puedan observar que hay otras formas de vincularse, porque sabemos que cada familia es un contexto también. Más vale. Estamos conversando con Romina Recia, es docente del Colegio Secundario del Liceo Informático. El fin de semana hicieron jornadas que son tradicionales en el colegio y presentaron este proyecto que vos mencionabas sobre violencias, con participación de pibes y pibas también, ¿no? Sí, siempre Sí. la participación, o sea, son ellos y ellas las que participan, nosotros coordinamos. Ujú. Es así. Contame en qué consiste, cómo se va armando, si querés hasta el proyecto que han presentado en su momento, de qué significa esto que hacen, y mencionaste también que laburan con vos compañeros, compañeras, si los querés mencionar y demás. Sí, el proyecto lo llevamos a cabo con Romina Monasterolo y Paola Quiroga, que Pau es profe de psicología y Rome es profe de construcción ciudadana, bueno, y en mi caso, que doy física, biología, química y ESI particularmente, llevamos adelante un proyecto que se llama Hablemos sobre Violencia. En realidad el proyecto no surgió ni de mí ni de la otra Romina, sino de la profe Paola, desde el área de psicología, donde ella buscaba una temática para abordar todo el año, digamos, todas las teorías y conceptos de psicología, y la que encontró fue la violencia. Entonces les hacía a los y las estudiantes investigar sobre violencia, en su momento lo pensó desde la violencia de género, y después ahí entre el aula los chicos y las chicas debatían, hablaban y explicaban sobre lo que habían investigado.
Cuando nos enteramos de esto, con la otra profe, dijimos, no, hay que sacarlo del aula porque es un proyecto muy interesante, es algo que va a nutrir al resto de la comunidad educativa. Entonces, desde ahí decidimos ampliar las violencias, o sea, no trabajar un tipo de violencia, sino todas, y de golpe o sea, violencia de género, violencia institucional, violencia o maltrato infantil, y de golpe empezaron a surgir otras violencias por parte del estudiantado, digamos, como violencia animal, que a nosotros no se nos hubiese ocurrido, violencia cultural, violencia ambiental, violencia grupal a través del caso de Fernando Baezosa, que hacemos, y que acá teníamos un montón de problemática cuando veíamos que los chicos y las chicas se agredían físicamente y se filmaban, y que esos videos después se viralizaban. Entonces, ¿cómo me veo a la hora de verme pegándome con otra persona? ¿Y cómo reconozco al otro o a la otra? Entonces, desde ahí empezamos a invitarlos a que salgan del aula, armen aulas temáticas y empiecen a explicar los distintos tipos de violencia que van trabajando. Como veíamos que se ponían muy nerviosos y muy nerviosas a la hora de exponer, decidimos abrir la tercera puerta de entrada de la ESI, que es a la comunidad, e invitar distintos actores sociales para que colaboren con los estudiantes y las estudiantes para trabajar estas violencias. Entonces, ha venido Mari Servino con la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andrea. Han venido, en su momento fue Raquel Barabachi también para hablar. Otras personas también que estuvieron en la última dictadura, que fueron secuestrados y torturados. Hemos invitado a gente de la comunidad Ranquel para que nos hable de la violencia cultural y ambiental que sufrió la comunidad, y para también empezar a conocer las comunidades de pueblos originarios que tenemos en la provincia, que tampoco poco se habla, están muy olvidadas. De violencia estética también. Entonces hemos traído nutricionistas o médicos para que hablen de lo importante de la alimentación, y así hemos ido invitando a distintos sectores de la sociedad y se fue ampliando, y ahora ya más que nada parece más una feria de ciencia, porque van exponiendo stands y se hacen charlas temáticas. Y con respecto a la del sábado, que era de nivel superior, fue una charla o una clase abierta, que también estaba un poco pensada en defensa de la educación pública, y la desvalorización que estamos sufriendo los docentes en este momento, que se visibilice nuestro trabajo y la importancia de nuestro trabajo fundamentalmente, y ahí trabajamos la violencia con perspectiva de género. Bien. ¿Por qué te dedicaste a la ESI? ¿Por qué decidiste volcarte para ese lado? Mira, yo creo que el tema de la sexualidad es algo que me gustó de chica, fue algo que me interesó siempre. En mi casa era algo que se hablaba, no era un tema tabú. Yo vengo de una familia muy tradicional, mi papá, mi mamá, casados hace 50 años. Tengo 3 hermanos varones mayores que yo, y a la hora de hablar de cuidados, en cuanto a las relaciones sexuales, particularmente al coito, a mí no me dejaban afuera. O sea, mi papá hablaba del uso del preservativo, cómo ponérselo, se lo daba a mis hermanos, y yo estaba presente en esa conversación. A los 16 años ya tenía un preservativo en la cartera, en el bolso, en la billetera, por las dudas. Siempre era ese el tema, de que me tenía que cuidar, y siempre me pareció interesante. Y desde ahí, cuando salió la ley de la ESI, que empezaron a capacitar a los docentes y a las docentes, a mí me mandaron por una cuestión obvia de que era la profe de biología, y la sexualidad relacionada siempre a la genitalidad la trabajaba la de biología. Y desde ahí me empecé a capacitar, y me gustó y me pareció muy interesante para trabajar y para abordarla en el aula. Entonces, desde ahí siempre digo que doy ESI junto con biología, junto con física, junto con química, porque y aparte es más interesante trabajarlo así, a la disciplina, que trabajarla desde el punto de vista conceptual. ¿Qué crees que nos corresponde a quienes desde la docencia, desde lo comunitario, desde los medios de comunicación, desde las organizaciones de la sociedad, reivindicamos la ESI? ¿Qué nos toca hacer en este contexto de ataque? Hablar. Yo creo que el silencio es acompañar a estas políticas públicas que se están proponiendo en la actualidad, y yo creo que hablarlo, visibilizarlo, y acompañar a la educación en esto, el acercarse a las escuelas, el tejer redes, que es lo que a nosotros siempre nos interesa trabajar. Es decir, bueno, tengo esta problemática porque los docentes no sabemos todo, es así. Entonces, pero hay gente que sí lo sabe, empezar a invitarla, que se atrevan a ir a las escuelas, las familias también, que se acerquen, que pregunten, porque también pasa de que
las familias oponen resistencia por una cuestión de desconocimiento sobre lo que se va a hablar. Porque por ahí está la idea o el colectivo imaginario de que enseñamos a masturbarse, a tocarse, o que trabajamos desde la ideología de género, y en realidad no. Lo que nosotras y nosotros como docentes trabajamos, o toda la institución tratamos de trabajar, y como hay otras instituciones educativas que también lo hacen, porque siempre hay comunicación entre docentes, para ir abordándolo y para entender las problemáticas que tenemos actualmente en las escuelas. Uh-huh. Pregunta picante. ¿En ese contexto crees que el Ministerio de Educación Provincial ha estado a la altura de la circunstancia? Yo creo que ha estado a la altura de lo que es el país. No sé si ha habido... hay acompañamiento, pero podría mejorar, como todo. Uh-huh. Pero sí, estuvo la Expo ESI hace poco, en donde por ahí se lo aborda siempre desde el punto de vista de la genitalidad o de la sexualidad, de los cuidados reproductivos. Pero bueno, también es empezar a romper esa idea de que la ESI es solamente eso. O sea, que no es solamente eso, no es solamente prevención de embarazos, no es solamente prevención de infecciones de transmisión sexual, sino que es la construcción de un ciudadano, de una ciudadana, y de poder empezar a darle la mirada crítica a las problemáticas reales que hay, particularmente acá en La Pampa, ¿no? Porque si vamos a trabajar, por ejemplo, contaminación ambiental, de nada me sirve trabajar la contaminación del riachuelo cuando acá tengo otras problemáticas. Más vale. Entonces es empezar a mirar críticamente lo que pasa en nuestra sociedad, y después, por supuesto, ir abordándolo a nivel país, a nivel global, porque todo influye en la educación. Romina Recia, muchas gracias por venir y por conversar, y si crees que quedó algo que decir, algo que sería oportuno agregar, un tema que no salió y que te parecía que tendría que haber estado, el micrófono está abierto. No, bueno, hay un montón de temas, estaría todo el día acá, pero sí por ahí invitarlos a la jornada que se va a realizar en el liceo, que lo van a realizar los estudiantes de quinto año y las estudiantes de quinto año el día 11 de noviembre, donde se va a trabajar y se va a abordar todas las problemáticas de violencia que fueron investigando. También el 23 va a haber una charla sobre, el 23 de noviembre particularmente, va a haber una charla sobre el Holocausto, donde va a venir un escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, pero me parece que el apellido era Parisi, que ha trabajado sobre la problemática, también a hablar sobre la construcción social e histórica y cultural de la violencia. La actividad del lunes 11. ¿Es en el propio...? Es en el propio liceo, es a puertas abiertas, digamos, más allá de los estudiantes, las familias y toda la institución. Cualquier persona de la comunidad puede acercarse, puede hablar, puede participar, puede preguntar o puede estar simplemente en silencio escuchando. Bien, y el 23 de noviembre es que viene Alejandro Parisi. Sí. Bien. Gracias, Romina. No, gracias a ustedes. Seguimos en Radiocracia. No privatizamos ni nos cortamos